Buena semana para todos. Le damos gracias a Hashem porque primero podemos estar aquí y segundo, escuchando las palabras de la pastora de esa transición de papás a ser abuelos. No es sencillo, eso todavía no es sencillo. Pero no podemos negar la realidad. Habemos muchos en ese mismo bote. Pero con el favor del Eterno esperamos hacer unos abuelos tipo Caleb, que a los 80 todavía se estaba moviendo y conquistando y peleando. Amén. Baruch Hashem. Bueno, todas las visitas, bienvenidos a algunos hermanos que no veo hoy. Espero que estén bien, la Moraliza, Nelson, Dani, Beit, y que estén gozando de buena salud. Y si no tienen salud, pues Refuah Shelema, pronta recuperación. Ok, vamos a concluir la parashá de esta semana que pasó ya. Parashá Vayeshev. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de al menos de escucharla el miércoles pasado? Es importante porque nosotros vamos a notar una problemática que se va a estar reflejando en toda la historia de Israel, incluyendo en este tiempo. Y nosotros, como somos parte de Israel, ¿cierto? Somos parte de Israel, pues, ¿qué ocurre? Vamos a estar reflejando la misma problemática. Y eso no es lo que Hashem quiere, eso no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que nosotros aprendamos del pasado. Es por eso que el rabino Shaul Pablo siempre decía, 1 Corintios 10, mira lo que vivieron nuestros antepasados. Fíjate en esa historia porque se vuelve y se repite una y otra vez. El problema es que se nos olvida la historia o no vamos a la historia, no escudriñamos la historia. El tipo de gobierno que nosotros pues vivimos pues se enfoca en ir hacia adelante y tratar de reescribir la historia diferente. Tenemos que mirar esa historia. Vamos a ver a Jacob, vamos a ver a Judá específicamente, vamos a ver a José. Los tres pasan por un descenso en sus vidas. De la manera literal que nosotros lo encontramos aquí en la Torá, la historia comienza en Génesis 37 y va hasta el capítulo 40, verso 23. La culminación de esta porción la encontramos en el profeta Amós, capítulo 2, verso 6, hasta el capítulo 3, verso 18. Y luego, en los escritos del primer siglo, vamos a ver que tanto Mateo 26, Mateo 24 y otros libros nos van a estar hablando una conexión con algo que nuestro Santo Maestro Yeshua va a estar pasando. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que nosotros mencionamos este pasado miércoles. Primeramente mencionamos acerca de la túnica, el ketonet. Esa túnica que versiones más modernas, Septuaginta, hablan de que era de colores. Ya no voy a entrar en el issue de los colores, vaya a ver el video de la semana del miércoles, pero lo cierto es que rasgaron esas vestiduras. Esa vestidura, una vestidura que tiene que haber sido algo distintiva, las mangas diferentes, varios bolsillos, quizás dos, pueda estar hablando de una doble porción, pero lo cierto es que las palabras que se dicen acerca de esa túnica, cuando se le presenta a Jacob, sabemos que los hijos le dijeron, aquí está la túnica, verifícala. Hay un Midrash, Génesis Rabá, que dice que fue Judá el que escogieron para que le diera esa noticia a Jacob. Y vamos a ver cómo Jacob cae sumido en una superdepresión, no había consuelo. Él mismo confesó, ahora voy a estar hasta que me muera, estoy parafraseando, sufriendo de esto. Y ahí comienza todo ese estrago. Eso también está conectado con algo que se le llama el problema o la situación de Jacob. Jacob, recuerde que representa a nosotros cuando seguimos funcionando en esta vida bajo nuestras propias capacidades y no confiando en el Todopoderoso. ¿Hay alguno de nosotros así aquí? No diga nada. El Eterno está buscando que seamos siempre Israel, que nos dejemos llevar por lo que Él dice y no por nuestras propias fuerzas. Ese sufrimiento que va a estar pasando Jacob, sus hijos lo van a ver, claro está, y Judá específicamente toma la decisión de apartarse. El texto, pues, en una lectura simple no nos deja saber por qué se apartó Judá,
Pero cuando nosotros encontramos específicamente, quiero ir un poco más adelante, la historia de Judá con Tamar. Vamos a ir para atrás, para adelante hoy. La historia de Judá con Tamar. Y Judá se apartó y se fue y se casó con una mujer cananea. Eso es realmente alta traición. Porque ya Hashem desde el principio había dicho, no vas a tomar mujeres cananeas. Mujeres que vienen arrastrando la maldición que le echó. ¿Se acuerdan la historia de Noé? Noé que maldijo a Canaán. Y Abraham le dijo a su siervo, búscate una mujer de la casa de mis padres, para nada que sea de aquí, de las cananeas. Obviamente pasó lo mismo con Jacob. Jacob se fue a buscar una mujer de la misma familia de mamá. Para nada eran cananeas, pero Judá, conociendo todas estas cosas, se fue y se casó con una mujer cananea. ¿Qué le pudo haber pasado a Judá? Bueno, los nombres de sus hijos de la misma esposa revelan en un nivel un poco más avanzado que Judá no estaba bien. Por ejemplo, Jirá, que fue el suegro de Judá, significa sanar. Y estoy hablando en un nivel un poco más avanzado. Así que vemos que Judá se fue buscando sanar. ¿Sanar qué? Todo lo que había acontecido con su hermano José. Tiene entonces este matrimonio con Shua, que representa también en su equivalente en otro nivel, Shalom, buscando paz. Pero su hijo significa malo. El primer hijo que tiene, es igual a ser malo. Segundo hijo, Onam, a ser áspero y desigual. Los dos, el Eterno los eliminó. Les dio un corte espiritual, un caret. Porque no estaban haciendo la cosa bien. Recuerde que la semilla santa que viene del linaje de Jacob e Israel se está mezclando con una maldecida. De ahí va a venir el Mesías, de Judá. Así que no puede estar con otra persona que no esté caminando en el mismo orden. ¿Qué ocurre? Queda viudo. La cosa iba de mal en peor para Judá. Queda viudo. No es fácil, me imagino, que ahora perder el primer hijo, segundo hijo. Habíamos hablado en un hecho de aquí de herencia. Se supone que su primer hijo, obviamente, es el primogénito, es el que va a recibir en su momento dado la herencia de Judá. Hay un corte en su vida. Ahora su hermano es el responsable por levantar honor a la casa de su otro hermano que murió. Y obviamente, si él es el hijo que sigue en sucesión, ese va a convertir en el primogénito de la casa de Judá. Pero si tiene este nuevo hijo que le está pidiendo su papá Judá, que le haga el favor y le dé honor a la casa de su hermano ya muerto, toda la herencia que le corresponde a él como segundo, que quedó primero, pues no le va a tocar. Porque le va a tocar a ese muchacho que va a nacer o que se supone que nazca. Cosa que él no está de acuerdo aparentemente, por lo que nosotros encontramos aquí en la historia, y también el Eterno lo mata, lo elimina. Se queda viuda nuevamente Tamar, ya lleva 2. Una muchacha, no sé, entre 15 y 20 años aproximadamente. Al quedarse viuda, su papá Judá le dice, espera que mi otro tercer hijo crezca para que también se case contigo. Pero pasó el tiempo, pasaron los años, nada de esto pasó. Ella se dio cuenta que Judá no estaba por cumplir su palabra. Así que se dio cuenta de que ella tenía que actuar. Las leyes en aquel entonces decía que si ningún hermano le podía dar un hijo, un descendiente, el suegro tenía que darle descendencia a ella. Cosa que el suegro tampoco hacía. Pero ella conocía todas estas leyes porque era lo normal en aquella época. ¿Qué hizo? Se cambió de ropa, se quitó sus vestimentas de viudez, se puso otro tipo de vestimenta, se cubrió la cara. Cuando Judá la vio en el camino, en un tiempo determinado, un tiempo que hablaba de cuando los pastores subían también, los que tenían ganado, a esquilar las ovejas. Había dinero y ella astutamente se posicionó en un lugar. Cuando él la vio, él pensó que ella era una prostituta. Ella no era prostituta. Eso fue lo que pensó Judá. Así que
pidió acercarse a ella para estar íntimamente con ella. Y obviamente aquí estamos viendo el estatus que se encontraba Judá. Lujuria total. Estamos hablando de Judá que quizá cerca de 50 años de edad aproximadamente. Tamar, 25 años aproximadamente. Y ella le dice que me vas a dar a cambio. Él hace una negociación, no tiene lo que le está proponiendo a ella en ese momento. Y ella le dice, dame tu vara. Esas varas eran unas varas diferentes, con algunos tallados. Hablaba también de un estatus. Dame tu sello, un sello de cuero que originalmente pues lo tenían como si fuera un tipo de identificación. Judá venía de una familia prominente. Así que ella se queda con eso. A los 3 meses aproximadamente, según dice el texto, si no me equivoco, se da cuenta, todos los que viven alrededor de ese lugar, que ella está embarazada. Recuerden, es una mujer viuda, embarazada. ¿Qué están pensando? Se fue a la prostitución, porque realmente ella no tenía más opción. Si ella no tenía hijos, ¿quién la iba a mantener en el futuro? ¿Quién la iba a cuidar? Si quizás la dote que se le había entregado se gastó, ¿de dónde ella va a subsistir? Entonces, ¿qué opción tiene Tamar en ese momento? Venderse como esclava o irse a la prostitución. Y ellos pensaron, se fue a la prostitución. Judá, bien recto en ese momento, dice, hay que quemarla. ¿Pero y cómo Judá sale con esta opción? Sin llevarla delante de un tribunal. La Torá dice en el futuro, cuando se entrega, que se supone que la apedrearan. Pero él dice, no, quémenla. Dando a entender de que ella era hija de un sacerdote. Porque la penalidad para las hijas de los sacerdotes que cometían adulterio era quemarla. Hay otro midrash que dice que era hija de Shem. Yo no sé. Eso es lo que dice la tradición que viene por ahí y trata quizás de amarrar una cosa con la otra. Pero aparentemente era hija de un sacerdote. Lo cierto es que ella, astuta, le dice, el papá de mi hijo, parafraseando, es el dueño de este bastón que tengo aquí y este sello. Reconócelos. A ver quién es el papá. ¿Qué le dijo, si es correcto la tradición? ¿Qué le dijo Judá a su papá cuando le llevó a Jacob la vestimenta manchada en sangre? Reconócelo, reconoce estas vestimentas a ver si son las de tu hijo. Medida por medida. El Eterno está pagándole con la misma moneda, por decirlo así, las leyes del Eterno le pagan con la misma moneda. Él le dice a su papá un mensaje que lo llevó al caos y ella ahora está poniéndolo en una situación bien difícil. Judá ya no se podía ver como una persona sumamente recta ni nada en ese momento. Obviamente todo esto hace que Judá recapacite, que cambie, porque unos años más adelante Judá va a defender entonces al hijo de Raquel, a Benjamín. Habiendo dicho eso, vámonos para atrás un momento, porque quiero presentarles algo. Le hice caso al pastor y puse el mapa de Shechem. Bien, tenemos entonces, vamos al principio de la película, vamos a José. José, 17 años de edad, José sumamente inmaduro. José va a cambiar de ser una persona inmadura, pasar por una situación sumamente difícil y convertirse en una persona que aprende a esperar por el Todopoderoso. Situación va, situación viene, él tiene temor del Todopoderoso porque el texto no nos muestra. En la presión que fue sometido por la esposa de Potifar, él le dice a ella, ¿cómo yo voy a cometer tan grande mal contra Elohim? Así que él tenía algún tipo de Torá, aunque no se había entregado como nosotros conocemos, pero tenía que pasar por una transformación, como todos y cada uno de nosotros tenemos que ser transformados en el caminar. Ese muchacho tenía instrucción, pero ahora tenía que desarrollarse, ahora tenía que esperar en el Eterno, ahora tenía que aprender cómo conducirse. ¿Algún parecido con nosotros cuando llegamos a la Torá?
nos pueden haber estado recitando todo desde pequeño, pero cuando comencemos a enfrentar todas y cada una de las situaciones que vienen todos los días, ahí es que se va a saber cuán comprometidos primero nosotros estamos con el Todopoderoso. Segundo, si realmente lo amamos a Él. Porque si lo amamos, como dice Yohanan, guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de seguir. Pero el que dice que lo ama y no guarda sus mandamientos, el tal es gravoso y Hashem no está en él. No me mire así, eso es lo que dice Yohanan. ¿Y cuál mandamiento? Bueno, Yohanan mismo dice, aquel que fue dado desde el principio. O sea que no hay nada nuevo. Por si acaso la pastora fue la que empezó con los... Todo ahí. Estoy siguiendo lo que dijo la pastora. Amén. Ok, entonces, hermano, proseguimos. Tenemos un solo padre, 12 hijos, 4 madres diferentes. La misma situación de nosotros hoy en día. Nuestro padre está en el cielo, pero todos venimos de diferentes madres. Ahora, en el caso de la primogenitura, el micrófono, el audio como que va y viene. En el caso de la primogenitura tenemos a Rubén, que es hijo primogénito de Lea. Tenemos a Dan, que es hijo primogénito de Bilha. Tenemos a Gad, hijo primogénito de Silpa. Yosef, primogénito de Rachel. Había 4 primogénitos. Recuerde que la Torá no se había entregado. Así que las leyes en aquel tiempo, en la región donde estaba Jacob Israel, él podía darle la primogenitura a uno de ellos. La Torá es la que va a definir diciendo, no, la primogenitura es para el que sale primero, no importa la mamá que sea, es. Hay una guerra, hay una situación. ¿Cuántos de ustedes conocen familias que están encontradas por herencia? Y han llegado hasta catástrofes por herencias. Pero ¿y qué pasó con los valores que enseñaron en la casa? A estos muchachos, por ejemplo, eran hijos de Israel. Tenían que tener Torá, porque si Yosef tenía, ellos también tenían Torá. Son hermanos, son la misma familia. Entonces, ¿por qué unos son buenos y los otros no son tan buenos? Habían 2 que eran asesinos. ¿Ustedes creen que esos 2 que eran asesinos, Shimón y Leví, sus hermanos le tenían como que un poquito de vamos a guardar distancia con ellos? Acabaron con un pueblo completo. Eran de esos corajientos. Pero en el futuro nos muestra cómo uno de ellos hace una reparación, un tikkun, el otro no. Leví, Hashem los escogió por su celo. El otro era celoso, pero Leví los llevó por un camino canalizando toda esa furia. Mientras los otros, desgraciadamente, nos damos cuenta en el incidente de Baal Peor, años en el desierto, en su último año cometen terrible pecado con estas sacerdotisas que venían ritualmente, las madianitas, y eran los de la tribu de Shimón los que estaban envueltos en esta situación. Gracias. Eran ellos los que estaban envueltos en esta situación. Su tribu menguó por el pecado. Shimón va a ser el escogido en esta semana para que esté en la cárcel también. O sea, el hombre no aprende. Y Shimón viene de Shem, de nombre. O sea, ¿qué pasaba con el muchacho? No sé. Hay que preguntarle también por qué la mamá era así. Quizás la mamá le dio algo, puso algo en el gen, no sé. Porque los demás eran diferentes. No sé, esa acá mi interpretación. Entonces, tenemos a Yosef y sus sueños. En aquel tiempo, los sueños eran vistos como una comunicación directa con la dimensión de lo sobrenatural. O sea, decir, tuve un sueño. La gente se quedaba esperando de que, quizás los dioses van a hablar. Así era que pensaban en aquel tiempo.
Recuerde la inmadurez de José. 17 años. Y José viene y dice, se cree ya que tiene una posición, el papá se lo está dejando saber, la vestimenta, todo esto, y José le dice, tuve un sueño. Soñé que estábamos recogiendo gavillas en el campo y todas las gavillas se inclinaron ante la mía. Y sus hermanos, que ya no lo están viendo con buena cara, pues va a ser todo esto peor. Luego tiene otro sueño. El sol, la luna, 11 estrellas, todos estaban a favor mío. No sé si eran inclinados o estaban en posición. Su papá lo regañó, pero dice que su papá se quedó meditando en el asunto. Es interesante porque la gavilla, el trigo, es algo tangente, algo terrenal. Sol, lunas, estrellas, está en el cielo. Tiene que ver con lo sobrenatural. Los dos se complementan. Porque en el futuro nosotros sabemos que José va a estar alimentando a toda su familia. Y no solamente a toda su familia, va a estar alimentando a todo Egipto. Y los vecinos de Egipto también. Y habla del bienestar espiritual, tanto para la familia como en el futuro. Recuerde que José es prototipo de nuestro Mesías. Egipto es prototipo del mundo, del caos. Así está el mundo completo, en caos. Hoy en día a lo bueno le dicen no, eso es malo, a lo malo eso es bueno. Entonces, aquí tenemos la distancia de la que fue enviado José desde Hebrón hasta Shechem. Tuvo que tomarse varios días en cruzar todo eso, buscando los hermanos. Los hermanos con el ganado tienen que ir a cierto paso también, así que es bastante. Caminando, ¿cuánto sería Tito, Yoli? No, yo creo que son varios días, porque es distante. Pero el texto dice que de lo profundo de Hebrón, Israel envió a José a buscar a sus hermanos. Los hermanos están en el norte, en Shechem. Shechem significa hombros, Shechem significa también cuando hay una situación peligrosa. Shechem significa también juicios. Recuerden el uniforme del sumo sacerdote. En sus hombros, ¿qué tenía? 6 tribus aquí, el nombre de 6 tribus aquí, el nombre de 6 tribus acá. Sobre sus Shechem, sobre sus hombros. Entonces, en esta historia no se menciona el nombre de Jacob. Jacob envió a José. No, dice Israel envió a José. Israel es cuando la Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, se envuelve en el asunto y habla esto de algo sobrenatural. La respuesta de José es sumamente importante porque José dice, Hineni, heme aquí. Esa es la respuesta que encontramos con Abraham, va a ser la respuesta que encontramos con Moshe cuando el Eterno lo llama. Es la respuesta de un siervo, Hineni. Repítalo conmigo, Hineni. Todos son siervos ahora. De Hashem, todos son siervos del Eterno. Y esa fue la respuesta de José. 17 años es enviado a esa misión a buscar a ¿cuántos hermanos? A 10 hermanos. Y esto es importante, porque la historia de la misión de nuestro Mesías está ya aquí. Luego de esto, Hebrón específicamente, en otro nivel, tiene un significado de gozo de Hashem, gozo de Yah. Dotam es igual a 454 en otro entendimiento, y también es igual a la bendición de Jacob a Efraín como la multitud de naciones. Y esto es importante porque el territorio donde va a ir Shechem es donde se encontraba, en el futuro se va a encontrar las 10 tribus. Nuestro santo maestro Yeshua comienza una historia en Marcos 12 del 1 al 25. ¿Qué nos dice nuestro Mesías? Dice que un hombre tenía un viñedo. Ese viñedo se lo rentó a unas personas, se lo prestó a unas personas, se lo alquiló. Y comenzó a enviar personas para ver cómo estaba el estatus del viñedo. Estas personas que estaban administrando el viñedo les daban paliza a los que enviaba el dueño. Y aquí hay una alusión, esto es una alegoría a Israel y cómo el Eterno envía a los profetas y lo que hacen con los profetas del Todopoderoso. Hasta que llega el punto que el hombre envió a su hijo, al heredero.
Y cuando los hombres que estaban administrando el viñedo, y recuerde que el viñedo siempre se conecta con Israel, cuando los hombres lo vieron, dijeron: ahí viene el heredero. Vamos a matarlo y nos quedamos con todo. ¿Qué pasó con los 10 hermanos de José? Cuando lo vieron a la distancia, allí viene el soñador, pero recuerde que él traía la túnica que hablaba que él era el heredero. Y todos ellos tramaron, conspiraron. La conspiración no viene del Eterno. Eliminar a José. Y ahí es donde entra Judá. Judá es el primero que llama a José como nuestro hermano. No vamos a matar a nuestro hermano. No vamos a cometer ese mal a nuestro hermano. Vamos a mejor a venderlo. Tienen que entender que José estaba con los hijos de Silpa y Bilha. No estaba con los hijos de Lea, que son los 6 mayores. El problema de las madres se le había pasado a los hijos. Esto era sumamente disfuncional. La voluntad del Eterno no es que Israel, tanto Israel en aquel tiempo como Israel ahora, estoy hablando de un Israel físico, sea funcional, camine en armonía, se camine en orden, que esté todo alineado. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a llevar el mensaje al Todopoderoso, mensaje de restauración, si nuestra vida personal no está en orden? ¿Cómo nosotros podemos ser luz en medio de las naciones si la luz interior, a lo mejor no hay ni luz? ¿Cómo nosotros vamos a marcar la diferencia? Porque no es de palabras, es con nuestro estilo de vida siempre. Nuestro estilo de vida dice realmente a quién nosotros le servimos. Siempre. Hay personas que dicen que nosotros somos reales cuando estamos solos, porque ahí es que sale el verdadero yo, la verdadera intención. Entonces se podrá tener una máscara, una fachada de frente, pero a Hashem nadie lo engaña. Nadie lo engaña. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí en esta historia. Nuestro Santo Maestro Yeshua está hablando en este mashal, en esta parábola, en esta historia, básicamente de lo que le pasó a José y de lo que él estaba por vivir. Porque él es esa representación. Sí, si José tenía 17, ellos tenían que estar en los 20 y tantos. No. La historia de Judá comienza cuando hacen la venta de José. Ahí comienza a narrarse esa historia. Entonces, saltando esto. Ella es más justa que yo, obviamente, y ahora vamos a hablar de Tamar. Tamar actuó en conciencia, todo lo que estaba haciendo era basado en lo que decía la ley en aquel entonces. Aparece en la ley 193 de los hititas, la ley del levirato. Luego se menciona que Judá nunca más tocó a Tamar. Pero cuando ellos se fueron a Egipto, Judá se llevó a todos sus hijos también que tuvo con Tamar. Y si los hijos van a cuidar a sus papás cuando son ya ancianos, creo yo que también se llevaron a Tamar. Fueron 2 hijos gemelos. Y Tamar entonces no se vuelve a mencionar en el texto, pero se nos deja ver de que ella sigue siendo parte de toda esta familia. Esto es un sello antiguo. Hablamos de esto, los sellos, los cordones. Recapitulación, nos vamos para la historia de José. ¿Se están aburriendo? Ok, qué bueno, Baruch Hashem. Tenemos a José. José es vendido ante este oficial de la casa del faraón. También es un sacerdote. Va a ser el suegro de él en unos años. Y José, el Eterno, lo cubre con su favor, con su gracia, prospera. Y dice el texto, en nivel literal, que Potifar se dio cuenta que el Eterno estaba con José. Porque todo prosperaba en las manos de José. Todo. Luego viene la historia de la tentación poco a poco.
La mujer de Potifar poco a poco comienza a ponerle presión. Puso sus ojos en José. Comienza a presionarlo. Esto no pasó de la noche a la mañana. José se fue desarrollando. José estuvo, me imagino que cómodo en un cierto punto de su historia. Ella aumentó la presión y fue en un día, según la historia del Midrash, la tradición dice que todo el mundo se fue a un festival en Egipto, no había nadie en la casa y ahí ella actuó. Es obvio que Potifar no le creyó al principio, porque ella le cuenta primero, esto fue lo que ocurrió. Ese esclavo hebreo que traíste trató de hacer esto, pero él no lo puso rápido en la cárcel. El texto mismo dice que ella le dijo, él me trató de hacer esto. Más adelante. La historia en la tradición dice que estaban teniendo intimidad cuando ella le dijo, él me trató de hacer esto. Eso es lo que dice la tradición. Y ahí él se molestó y le echó en una cárcel especial que era para políticos presos. Allí se encontró con un sinnúmero de situaciones. Allí se encontró con el copero, con el panadero. Interesante, pan y vino, que son los elementos de hacer pacto en el futuro. Pero José tuvo que aprender y seguir aprendiendo, madurando. Se convirtió en un gran sadik, un gran justo, por cómo él respondió a estas situaciones. Como también habla de nuestro Rabbi Yeshua, que aprendió a ser obediente, similar a Yosef. Llegamos a la Haftará. La Haftará es la conclusión de esta porción. La Haftará se encuentra en Amós 2:6 al 3 al 8. El profeta Amós dice, por 3 pecados de Israel y hasta por 4. Y seguimos analizando a nuestra familia, a nuestros ancestros hoy en día. Primero, ¿cuáles son estos 3 pecados y cuál es el cuarto? Primero es la esclavitud. Levítico 25:42 dice, no maltratar al esclavo hebreo. Ahora el profeta está hablando con un pueblo que tiene la Torah como constitución. Ahora el pueblo está conociendo todos estos detalles y el pueblo se rebela. Ya la rebelión es cuando conocemos qué es lo que le agrada al Todopoderoso y tomamos la decisión de darle la espalda a Él. Eso es rebelión. Y eso es lo que el Eterno no quiere que esté dentro de todo el gran reino de Israel. Esclavitud. Era lo que estaba ocurriendo en el Israel en aquel momento. La Torah dice en Levítico 25:42, no maltratar al esclavo hebreo, no vender a un esclavo hebreo. Dice, esto es en el tratado Baba Batra 8b, el Talmud, el rescate de cautivos llamado Pidyon Shbuim, redención de prisioneros, es considerado por el Talmud como una mitzvah primordial, como un mandamiento primordial, ya que el cautiverio es peor que morirse de hambre o la muerte misma. Para hablar algo positivo acerca del Estado de Israel, no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia de Gilad Shalit y la historia de ese señor Jonathan Pollard, que era un espía de Israel trabajando en el Navy acá. ¿Recuerdan eso? Ok, el muchacho joven estuvo prisionero con los árabes. Lo maltrataron, estuvo varios años prisionero. Israel hizo muchas cosas para sacarlo. Y Baruch Hashem, Israel buscando cumplir ese mandamiento, aunque no tiene Torah como constitución, no tiene ni siquiera una constitución. Y buscó la manera de liberar a ese ex espía Israel que estaba en una cárcel aquí, en Estados Unidos. Hicieron bastantes cosas, lo liberaron. Pero está señalando el profeta. Recuerde que el profeta está hablando por Hashem. Un profeta está diciendo la queja que tiene Hashem en contra del pueblo. Y obviamente el profeta de Hashem conoce lo que es la Torah. Segundo pecado, transgresión de Israel, corrupción judicial. Encontramos en la Torah 56 puntos que hablan acerca de la corrupción judicial. No debes perpetrar la injusticia, no debes aceptar soborno, no debes ser parcial, no debes tener temor, no debes favorecer a los pobres.
Vendieron al Sadik. Eso dice Hashem. Vendieron al justo por monedas. Algo negativo para el gobierno de Israel hoy en día. Israel Netanyahu estaba acusado de actividades ilícitas y salió próximo primer ministro. Tenemos cómo quitaron al speaker del Knesset, es decir, del Congreso en Israel, para favorecer a otro candidato del partido de Netanyahu o de otros partidos que están con él en una coalición, que estaba acusado también, y quitaron al speaker para que esta persona pueda estar ahí. Exactamente, eso está pasando esta semana. Lleva ya como 2 semanas moviéndose, pero esta semana es que están moviéndolo. Y la parashá está señalando, el profeta Amós, este tipo de corrupción. Tercera transgresión, perversión sexual. Y hay 31 puntos que tienen que ver con perversión sexual. Tiene que ver con lo moral. ¿Debe haber alguna diferencia entre Israel y las naciones en cuanto a lo que es la sexualidad? Sí, debe haberla. Y marcadamente. Está prohibido tener relaciones sexuales con la madre, con la madrastra, con la hermana, con la hermanastra, con la nuera, la nieta, la hija. También está prohibido entre madre e hija, madre y nuera. Está prohibido entre la abuela y la nieta, sobrino, tía, sobrina. Bueno, un sinnúmero. Hoy en día vivimos en una nación que están tratando de legalizar la pedofilia. Tenemos hasta un presidente que va en esa línea. Y hay que decirlo, no le tenga miedo, hay que decirlo. Entonces, Israel está viviendo todas estas cosas y el problema es que poco a poco eso se está viendo como algo normal, algo que es común. De que si te levantas y señalas eso, tú eres anticuado. Entonces, hermano, ¿a quién le pertenecemos? ¿Le pertenecemos al Eterno, al reino del Eterno, o estamos con todo lo demás? Al final del día va a haber uno que va a dar la cara por ti. Va a haber uno que te va a defender. Pero te va a defender si tú estás caminando rectamente. De lo contrario, no te va a defender. Dice algo aquí que se fue. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando a sí mismo mi santo nombre. Según el Sonderban, que es el comentario trasfondo cultural del Antiguo Medio Oriente, no se trata de que el padre y el hijo estén visitando a una prostituta en común. Se trata de que hay una persona, una hija de Israel, casada ya en una familia de Israel. No le están dando honor, no la están cuidando y están hasta abusando de ellas. Cuarta transgresión de Israel. Se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda y el vino que han cobrado como multa lo deben a la casa de su Elohim. Mandamiento, Deuteronomio 24:10. No tomar una prenda de un deudor por violencia. No guardar la prenda de un hombre pobre cuando la necesita. No tomar ninguna prenda de una viuda. No tomar una prenda de ningún deudor si se gana la vida con ella. Las prendas deben ser devueltas antes de la puesta del sol. Se utilizan como sábanas. En la práctica, esto se redujo a la promesa a una señal enfatizando que en la ley israelita las personas importaban más que las posesiones. Hoy en día importan más las posesiones que las personas. Esos son 4 puntos y 4 quejas que Hashem tiene en contra de Israel. ¿Han cambiado las cosas, sí o no? No, están peor hoy en día. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Y nosotros cómo nos comportamos con los demás? Y estaremos violentando nosotros algunos de estos puntos. Porque por esto es necesario que nos sentemos y todos los días estemos estudiando, todos los días. Este año que pasó que se estuvo estudiando las parashá con los mandamientos y aprendimos, yo creo, más que los últimos 3 o 4 años.
Pero es necesario que uno vuelva al repaso una y otra vez, porque ninguno de nosotros queremos que se nos acusen de algo así. Recuerde que nosotros somos llamados a ser la luz en medio de las naciones. ¿Qué tipo de luz? Por ejemplo, en la antigüedad se utilizaba el aceite de oliva en una lámpara. Según la variedad del aceite de oliva, también iba a ser el color del fuego de la llama. Si la tomabas de la primera cosecha, que era la más pura, la luz era sumamente brillante y diferente. Pero si te ibas a la última cosecha, que tenías que estar prensando la aceituna, tenías que estar removiendo todo, la viscosidad y todo esto, la luz, bueno, te alumbraba, pero no era igual. Nosotros, si somos árboles delante del Todopoderoso y tenemos que dar fruto, y tenemos una llama encendida, por decirlo así, para hacer la diferencia en todo el mundo, ¿cómo el Eterno ve esa luz a la distancia? ¿Cómo se ve esto, digamos, en el campo espiritual, ante todos y cada uno de los demás que nos están rodeando? ¿Qué tipo de luz es? ¿Será la luz de Mashiach? ¿Será la luz de otros rabinos? ¿O no habrá luz? Oigan, israelitas, estas palabras que el Eterno pronuncia contra ustedes, contra todas la familia que saqué de Egipto. Solo a ustedes los he escogido entre todas las naciones o todas las familias de la tierra. Por lo tanto, les haré pagar todas sus perversidades. ¿A quién escogió Hashem en todo el planeta? Israel. Diga, a nosotros. No Israel espiritual, olvídate de eso, eso no existe. Israel físico. Si nosotros somos parte de esa nación Israel, y es la única que tiene un convenio con Hashem en todo el planeta, ¿cómo el Eterno nos va a medir a nosotros? Otra pregunta. ¿Cómo estamos nosotros actuando? Según el rabino Shaul Pablo, Romanos 9:4, el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la Torah, el privilegio de adorar a Elohim y el de contar con sus promesas. ¿De quiénes son? ¿De Israel físico o Israel espiritual? Ok. Y a Judá vendió a su hermano. Dice Mateo 26, 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Según el comentario Sondervan, trasfondo cultural del antiguo Medio Oriente, las 30 monedas de plata va a ser un equivalente de las 20 monedas de plata en el tiempo de José. Todo es inflación. Pero es un precio de esclavo. Se vendió como si fuera esclavo. Éxodo 21:32. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Aquí tenemos el accidente por un animal irresponsable. Es interesante que el buey es representación del líder y Judá también es representación del líder. Zacarías 11, 12 al 14. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Hashem: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Hashem al tesoro. Quebré luego el otro cayado, atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel. Familia, una cosa que es buenísima es estudiar, es aprender. Pero más que aprender es seguir los pasos de nuestro Santo Maestro Yeshua. Y obviamente para seguir esos pasos pues tenemos que estar estudiando, estar investigando, estar indagando para ver cómo él vivía y nosotros aplicar eso a nuestra vida.
Pero la queja que tenía Hashem en aquel tiempo, que yo entiendo que no ha cambiado y que seguimos con el mismo problema, es el nosotros tomar livianamente las instrucciones del Todopoderoso. Hay muchas personas que lo toman esto en serio. Y por favor, diga, yo lo tomo en serio de José. Ninguno de ellos. Queremos aprender de sus problemas para que nosotros no vivamos nada de ellos. Ni la viudez, ni la muerte de los hijos, ni ser vendidos como esclavos. Nada de eso nos interesa. Pero para que no caigamos en eso, tenemos que cuidarlos de no caer en las situaciones que ellos vivieron. Quizás venga la situación como a José. Quizás venga la situación, una tentación, según el mismo Jacobo, dice que la tentación nace de la mala inclinación que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace que te tientes? Porque Hashem no tienta a nadie. Allá en el otro campamento le echan la culpa al diablo siempre, pero es que la tentación no viene ahí del diablo, la tentación viene de la mala inclinación que está dentro de nosotros. Entonces, esa mala inclinación hizo que José fuera tentado. ¿Me entendió eso? Él no pecó, pero la mala inclinación estaba trabajando dentro de él y estaba haciendo que él tuviera esa batalla. La mala inclinación siempre que está dentro de nosotros te va a hacer ver otras cosas que no están bien, no están correctas. Todo va a depender si tú la alimentas o si la dejas pasar hambre. ¿Cómo tú alimentas a la mala inclinación? Pues no ores, no estudies la Torá, ve mucha televisión o celular y entretente con cualquier cosa. Automáticamente estás alimentando la mala inclinación. ¿Cómo le quitas el alimento? Pues haz totalmente lo opuesto. Ora, estudia, córtale a la televisión, Netflix o lo que sea. Y ahí vas a estar en un nivel óptimo. Y cuando vengan situaciones difíciles, las vas a poder manejar sin problema. Cuando comienzas a estar un pasito aquí, un pasito allá, es que eso quiere tomar posesión de ti, esa mala inclinación. Pero nuestro Santo Maestro Yeshua dijo, estás tranquilo porque ya yo vencí la mala inclinación. Si yo la vencí, ustedes la pueden vencer. Dijo, si yo la vencí. El Rabbi Yeshua fue tentado en el desierto. Si fue tentado es porque tenía mala inclinación. Todos nacemos con esa mala inclinación. Cómo usted la batalle es otra cosa. Pero si usted le da rienda suelta, es como yo había mencionado hace poco, el rabino Shaul Pablo dice, eso es como un animal que se apodera de uno. Estoy parafraseando. Ese es el famoso aguijón, que en el otro campamento le ponen que era una enfermedad, que no tiene que ver nada con esa enfermedad. Esa mala inclinación hizo que Leví y Shimón arrasaran con el pueblo. Esa mala inclinación hizo que ellos tramaran matar a su hermano. La mala inclinación hizo que Judá saliera con la idea de vender a José. La mala inclinación llevó a la esposa de Potifar a hacer lo que hizo. Pero tenemos la capacidad de controlarlo. Únicamente cometiéndonos nosotros mismos e imitando los pasos de nuestro Rabbi Yeshua. No se le puede olvidar lo que él dice. Ya yo vencí al mundo. Yo lo vencí, ustedes lo pueden vencer. Y la última pregunta sería, ¿por qué fallamos? Si él ya nos dio la promesa, nuestro Santo Maestro, de que él la venció, ¿por qué nosotros volvemos una y otra vez y fallamos? Significa que tenemos un campo todavía bastante grande para trabajar, para apegarnos a él. Mañana comienza Hanukkah, a la puesta del sol. No es la Navidad judía, por favor. Sí, preguntan, a mí me preguntan así, me han preguntado en el trabajo, ¿es la Navidad judía?
Yo no tiene que ver nada con nada. No, lo menos que tiene que ver es con fiestas de otro lado. Hanukkah es no a la asimilación. Primero, Hanukkah es pelear por lo que es santo, el templo, el altar. Pensar por qué estos hombres se levantaron en contra de una superpotencia en aquel momento, unos poquitos en contra de un super ejército avanzado en tecnología, en todo. Querían poner un estilo de vida totalmente fuera de la Torá. Profanaron la casa de nuestro rey. Y hubo una familia con el celo, una familia de Kohanim, de sacerdotes, diciendo, no, nosotros vamos a levantar y vamos a pelear. Y pelearon. Murieron muchos. Pero lograron expulsar a esa superpotencia de allí. El que tenga celo por Hashem, que venga y me siga. Según Macabeos. Lo mismo dijo Moshe Rabenu. El que tenga celo por Hashem, venga y me siga. Y solamente los levitas corrieron. Yo digo ahora, el que tenga celo por Hashem, también que haga lo mismo, haga la diferencia. No tiene que ver nada con el paganismo. No. Tiene que ver con caminar rectamente, con lo que es santo para el Eterno. Obviamente estamos hablando ya de su casa, de su templo, con la rededicación y con esa revolución que se formó allí. Entonces tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo, de mostrarle a nuestros familiares que no están en la misma línea que nosotros. ¿A quién nosotros le servimos? ¿Cómo lo hacemos? La diferencia que hay. Los regalos, eso es aparte, eso es otro invento más moderno. Pero el no a la asimilación es lo que está detrás grandemente en Hanukkah y esa fiesta de rededicar. Tuvieron la oportunidad de rededicarle el templo, había pasado ya Sukkot, no habían podido celebrar Sukkot, así que celebraron Sukkot tardío. ¿Cómo vamos a celebrar nosotros Hanukkah? Bueno, yo sé que como estamos aprendiendo, todos los años lo vamos a ir mejorando y mejorando y mejorando. Pero es una fiesta que habla también de identidad. En un mundo que celebran Christmascá, la mezcla, celebran, unos van a celebrar Hanukkah y luego van a celebrar Navidad. Ay, Hashem no acepta mezcla. Recuerde siempre eso. Nada de mezclas. A ver, ustedes saben, no sé, los que son de Puerto Rico sí lo saben, en otros lugares, los que son las parrandas en Navidad. ¿Sí? Ok. Pues llegué, una vez yo escuché que estaban sacando y que parrandas de Hanukkah, por favor. Por favor, eso es asimilación. Así que tenemos que tener cuidado porque la inclinación al mal es astuta, bien astuta. Hashem quiere que no mezcles lo santo con lo profano. Es su dirección, sin irse a la derecha, sin irse a la izquierda. Marcando siempre la diferencia. Entonces le vamos a demostrar a quién nosotros le servimos. Y eso hay que enseñarlo a los pequeñitos, a los más jóvenes, para cuando ellos lleguen a ser padres también puedan pasar la información correctamente, sin asimilación, sin estar jugando en dos aguas. No hay, los de Puerto Rico me van a entender, no hay un ELA espiritual. No hay una unión de dos sistemas diferentes que se combinan, no. Es solamente lo que dice el Eterno en su Torah. Recuerden a estos macabeos que por el celo se pararon en favor de la Torah. Ese mismo celo está buscando Hashem para nosotros acá. Ese mismo lo que quiere Hashem para todo Israel. Que nos muestra esta historia y nos dice, no transgredas mi Torah. Camina en orden. Camina siempre vertical. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. No te dejes que se ponga toda esta inmundicia que encuentras por el camino. No comprometas mi Torah. Si comprometes la Torah del Eterno, ¿quién te va a respaldar? ¿Has pensado en eso? ¿Quién te va a respaldar si comprometes la Torah del Todopoderoso? La Torah del Eterno no se puede comprometer con nada, ni con nadie.
Que si nos metemos en problemas, sí, pero ¿quién va a dar la cara? El Eterno. Clamemos a Él y Él nos va a socorrer. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Hashem, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué es más importante, el que hace los cielos y la tierra o el que crea un sistema o una maquinaria destructiva? El que hace el cielo y la tierra. Ese es el creador del universo. Melech haolam, decimos siempre, rey del universo. ¿Quién nos respalda? Él. Pero nos respalda si caminamos rectamente. Si caminamos en rectitud, vamos a tener su respaldo. Si no, Hashem no va a estar ahí. Entonces, no sé si hay algo más aquí. Terminamos hablando de que aquí tenemos la historia del Mesías que va a sufrir. El miércoles yo pregunté, ¿cómo puede venir Mashiach ben David? El Mesías hijo de David. El Mesías que viene a juntar a todos los dispersos de la casa de Israel, a eliminar el pecado del mundo, a eliminar la guerra, a eliminar a todos los enemigos de Israel. ¿Cómo puede llegar él si no hay alguien que le pueda preparar el camino? Ahí es donde entra el Mashiach ben Yosef. Por otro lado, tenemos a nuestro hermano en la casa de Judá preparando, hablando de que viene Mashiach ben David. Pero, ¿cómo puede venir? ¿Y dónde está el ben Yosef? Obviamente nosotros sabemos quién es el ben Yosef. Pero tenemos también la labor de mostrarle el rol correcto. Nuestro Mashiach es el hijo de José, el que sufrió como José, es lo que quiero decir. Vendrá como el ben David. Pero es cuando se restauren todas las cosas. Cuando nosotros aprendamos a movernos en orden. Cuando nosotros seamos expuestos quizás a situaciones bien difíciles y usted diga, no, yo sigo la Torah. Porque el Eterno es el que está conmigo. Me va a dar fuerza, no me va a dejar fallar, no me va a dejar caer. ¿Cómo yo lo sé? Como dice nuestro maestro. Pregúnteme, ¿cómo yo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Lo dice ahí. Él enviará a tus ángeles para que te recojan y tus pies no van a tocar las piedras. Y hay muchos versos que nos hablan de cómo el Eterno va a estar ahí siempre. Y siempre ha estado y nunca nos ha fallado. ¿O acaso hay alguien aquí que dice, que pueda decir que el Eterno le falló? Bueno, si no lo dices, porque no te atreves, recuerda que el Eterno siempre es justo. Y nosotros recibimos lo que nos merecemos. Sembramos y vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Judá cosechó lo que él sembró con su hermano José. La desobediencia de Judá la cosechó. Jacob cosechó lo que sembró. José, su forma inmadurez, también estaba cosechando. Depende de hoy en adelante cómo va a ser lo que vamos a sembrar para ver entonces esa cosecha. Si algo estamos viendo que no es negativo, pues es por lo que sembramos en el pasado. Pero el Eterno nunca falla, siempre llega a tiempo. Entonces, resumiendo y cerrando esto, tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, de marcar totalmente, no seguir los errores de nuestros ancestros, no seguir los errores de nuestra familia y máximo mañana decirle quién es la verdadera luz del mundo. ¿Cómo nosotros podemos vencer? ¿Cómo podemos ser Moshiim, los que son los mesianistas, los que vencen? Obediencia. Todo es obediencia. Y si usted tiene dudas, pues pregunte. Aquí tenemos los pastores. Hermano, póngase de pie. Más detalles que quiere investigar, vaya y busque la grabación del pasado miércoles. También tenemos esta misma parashá del año pasado, que la consigue en Teshuvá. Y hacemos una oración. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Rey de Israel, tú eres Kadosh. En ti no existe iniquidad, no existe maldad, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado,
Gracias por este momento. Gracias, Padre amado, por las instrucciones de vida que tú nos has entregado. Abba, tú que examinas, que pesas, nada se puede ocultar delante de ti. Tú ves todo detalle por detalle, mi Rey. Remueve, Padre amado, todo aquello que no sea de tu agrado. Que nos dispongamos, Padre amado, a caminar en todo momento rectamente. Rectamente, Padre amado. Siendo Or Legoim, luz en medio de las naciones, Padre amado. En este tiempo más que nada, donde se presta, Padre amado, para que se dé tanta contaminación, Padre. Que podamos entender que tú no aceptas mezcla. De que tú esperas, Padre amado, que seamos dignos representantes de ti, mi Rey. Abba, tú eres nuestro escudo y tú eres el que nos da fuerza, mi Rey. Sabemos en quién hemos creído. A través de todos los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua. El que se presenta delante de ti. El que va, Padre amado, en esa representación de nosotros, mi Rey. Te damos gracias, Padre. Y pedimos fuerzas, mi Rey, para comenzar en esta nueva semana, mi Rey amado. En este tiempo, Padre amado, que no queremos para nada contaminarlo. Queremos estar, Padre, limpios delante de ti. Abba, gracias, mi Rey. Colocamos en tus manos a través de los méritos de nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Hermanos, ¿se pueden sentar? Quiero dejarlos con el principio de la próxima parashá, que ya debemos ir estudiándola desde hoy. Yo creo que es Miketz. Parashá Miketz habla de la transformación de José. De la transformación de ser visto como un mayordomo ahora en la cárcel a ser percibido dentro de Egipto como si fuera un profeta o un sacerdote de una deidad extranjera que el faraón no conoce. Las vestimentas, cómo se presenta a él, cómo lo afeitan, cómo lo transforman. Usted busque cómo también eran los sacerdotes en Egipto y va a ver esas similitudes. La transformación del nombre de José. Cómo se va a convertir en un hombre sumamente popular en Egipto. El pueblo no va a conocer a José el hebreo. El pueblo va a conocer a Sefonás Paneah, el gobernador, que ya no va a hablar hebreo. Ahora va a hablar el egipcio. Yo no sé qué lengua era que hablaba en aquel momento, pero va a hablar otro lenguaje. La personalidad de él, estéticamente hablando, cambiará completamente. Y eso es prototipo también de lo que le ocurrió a nuestro Santo Maestro Yeshua. El sistema lo cambió. El faraón lo transformó. En este caso podemos decir Roma lo cambió. Roma le cambió imagen, todo. Nombre, lenguaje, todo. En una ocasión yo tuve la oportunidad de ver algo, no recuerdo ni dónde fue, pero aparecía un póster con el Mesías del otro campamento y comenzaron poco a poco a arrancarle pedazos del póster. Arrancarle. Lo dejaron como un pellejo, se veía así. Pero ahí, detrás de ese imagen fea que se veía, ya con estrujones, había un judío. Y eso es lo que nosotros vamos a ver y más en esta próxima parashá. ¿Quieres saber más? Pues los esperamos el miércoles. Y haga su trabajo, haga su asignación. Estudie, lea, pregunte, molesta a los pastores. Ellos tienen ya bastante información. Así que hermanos, yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan buena semana y que mañana marquen la diferencia. Chau a todos.